Tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si les parece, podemos ir iniciando, a reserva de que se vayan sumando el resto de las compañeras. Ya ven que, bueno, con esto del horario habíamos tenido algunas confusiones, pero bueno, estaríamos empezando el día de hoy a las 7:30, ¿no? Ya van 4 minutos, pero bueno, daríamos inicio. Si recuerdan, pues nosotros estuvimos anteriormente hablando sobre algunos aspectos de lo que es la adecuación curricular. Sí, bueno, habíamos hablado de los digamos, aspectos muy generales, ¿no? Entonces vamos a recuperar un poco de lo que decíamos anteriormente y para ponerla en la puesta en común, ¿no? Entonces habíamos dicho que las adecuaciones curriculares, ¿no? Son todas aquellas estrategias que nos sirven para alcanzar los propósitos de la enseñanza, ¿no? Por lo tanto, aquellas técnicas, aquellas estrategias educativas que nos acerquen al cumplimiento del objetivo y que además cuando un alumno o un grupo necesitan de algún apoyo adicional en ese proceso, pues son precisamente esas técnicas y estas estrategias adecuadas a las necesidades particulares de los alumnos y que puede ser factible hablar de algunos ajustes. Esa es la adecuación curricular, ¿no? Todas las modificaciones que nosotros podemos hacer, ¿sí? Tanto al currículum preestablecido por la SEP como algunas partes de ese currículo, ¿no? Eso es muy sencillo. Entonces, hay básicamente 4 aspectos, esto lo habíamos comentado la clase pasada, que había 4 aspectos importantes que nos sirven de base para, como aspecto muy general, para considerar la adecuación. Primero, el reconocimiento del plan y programa, por supuesto, ¿no? Hay un plan y programa vigente por parte de la SEP, por parte de la CEPIC aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? Que está vigente y que nosotros debemos de conocer, ¿no? Ese es un elemento que confluye para este proceso, este fenómeno de adecuación curricular. El reconocimiento también de las condiciones institucionales, ¿no? Con que cuenta la institución que ofrece el servicio educativo, ¿no? Pues fíjense, ya llevamos todo, el programa, planes y programas y las condiciones institucionales de aquellos que ofrecen el servicio educativo. El tercero sería un reconocimiento, digamos, una identificación de capacidades, de habilidades y de actitudes, ¿no? Estas que posee ya el alumno y las que se pretende desarrollar, considerando pues todas las diferencias individuales en lo que son todas las áreas de conocimiento, ¿sí? Y por último está el reconocimiento de las características muy particulares, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 4. Reconocimiento de planes y programas, condiciones especiales de la institución que ofrece el servicio, capacidades, habilidades y actitudes que se pretenden desarrollar y el reconocimiento de las características del alumnado. Estas 4, la identificación de estas 4 características nos pone o nos senta las bases para que nosotros podamos inferir desde dónde podemos intervenir para una adecuación curricular cuando ésta lo requiera, por supuesto, ¿sí? Bueno, entonces,
Miren, les voy a compartir la pantalla. ¿Qué les parece si comparto la pantalla para que ustedes vayan viendo, me vayan siguiendo más, me parece más accesible o más asegurarme que me van siguiendo? ¿Les parece bien? Déjenme ver. Está bien, ok. Aquí dice compartir pantalla. Un segundito, ahí me dicen, ¿no? Acá está. Me dicen si ya se ve, porque yo como que aquí casi nunca la comparto. Ahí está. Según yo, ya se puede ver. ¿Es correcto? Díganme. Sí, maestra. Ok, déjenme entonces Sí. maximizar esto. No, ahora sí. Ahora sí, déjenme lo voy a poner así en presentación de las diapositivas para que ustedes puedan tener un mayor visualización. Entonces, F5, acá está. Ok, ay, pero vamos, hoy no. Me fui. Ok, aquí está, aquí estoy. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los niveles de adaptación curricular? Ya identificamos los 4 elementos que nos dan las bases. Ahora, ¿cuáles son los niveles de adaptación curricular? ¿No? Pues básicamente son 3 esferas que nosotros debemos identificar. Los que son las adaptaciones curriculares de manera general, las específicas y las individuales, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las generales? Aquí involucra a todos los alumnos, ¿no? Que están, digamos, inscritos en una institución en particular y también le compete a todo el profesorado, o sea, todos los alumnos y todo el profesorado están involucrados, ¿sí? Esas son las generales. Las específicas es para todos los alumnos que tienen alguna necesidad especial o necesidad educativa especial, que son las NEEM, ¿no? Estos alumnos con necesidades especiales que la escuela debe de ofrecer, digamos, algunos ajustes para poder acceder y también compete a todo el profesorado, ¿no? Entonces, son todos los alumnos con necesidades especiales de la escuela y competen a todos los profesorados. Y el tercero, que es el individual, ¿no? Aquí sí hay una relación, básicamente, como una relación tripartita. En las específicas y las generales estamos incluyendo a los profesores y al alumnado, ¿no? Aquí ya interviene un tercer elemento o un tercer agente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los alumnos que tienen necesidades especiales, ¿no? Y pero en unidades especiales muy particulares. Y que a esto también le compete al profesor del aula, ¿no? Porque tal vez esa característica, de hecho, no es general para todo el individuo, sino por eso lo estamos clasificando de manera individual y compete al profesor del aula, ¿no? Claro que con el apoyo de un especialista, ¿no? Que es el apoyo del profesor de educación especial, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los 3 niveles de adaptación curricular, general, específica e individual, y ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Ahora, bueno, profundizando un poquito más en esto de las adaptaciones curriculares, pues bueno, tendríamos que identificar que siguiendo todos los lineamientos que se han estado estableciendo por parte de la Secretaría de Educación y nos dicen que hay dos categorías sobre las cuales podemos hacer la adaptación curricular, ¿no? Las adecuaciones no significativas y las adecuaciones significativas. Si se dan cuenta, hay cierto margen de flexibilidad. Los planes y programas sentan como que el curso es el derrotero que nosotros debemos de seguir para la consecución de los aprendizajes, pero hay cierto grado de flexibilización donde de ahí emana la idea de una libertad de cátedra, ¿no? Entonces, cuando el maestro puede hacer estos ajustes,
de acuerdo a las características de su grupo, ya sea que tenga necesidades especiales o no. Si no hay necesidades especiales, también puedes hacer modificaciones dependiendo del grupo, dependiendo de los individuos, ¿no? Entonces, hay adecuaciones significativas y adecuaciones no significativas, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a ir uno por uno. ¿Cuáles son las significativas? ¿Sí? Las que afectan la programación dentro del aula, ¿no? Las que tienen que ver con cambios de los objetivos del aprendizaje cuando se tiene que adecuar o priorizar ciertos objetivos, cambiar estructuras, hacer modificaciones, desglosarlos, simplificarlos, bueno, o podemos introducir y eliminar objetivos o podemos cambiar y temporalizarlos, o sea, hacer ajustes en cuanto a la secuencia didáctica, ¿no? El profesor tiene la sensibilidad, digamos, que le da la cotidianidad del trato con los alumnos para conocer qué necesidades se van presentando y qué ajustes se deben de realizar, ¿sí? Entonces, es el adecuado para realizar este tipo de adaptación. Bueno, y por otro lado están las adaptaciones que no son significativas. Estas son las que no afectan la programación del aula, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Como pues algunos cambios en los procesos de evaluación, ¿no? En las actividades o las tareas cotidianas que nos hacen encaminar a nuestros alumnos hacia metas en particular o hacia objetivos de aprendizaje. Por supuesto, cambios en la metodología, ¿verdad? Ahí estriba la libertad de la cátedra y también algunos ajustes en el material educativo. Entonces, un profesor de educación preescolar tendrá toda la libertad para llegarse de todos los materiales que le permitan acceder al currículum y a los objetivos a sus alumnos, ¿sí? Entonces, son estas dos dimensiones, ¿no? Significativas y no significativas. Bueno, ahora, ¿cuáles son las adaptaciones de tipo curricular, ¿no? Bueno, primero las de acceso al currículum, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que identificar si es necesaria un ajuste en lo que es la provisión de los recursos, ¿no? En los temas personales, los temas didácticos, la supresión de barreras arquitectónicas, o sea, si hay rampas, no hay rampas, hay elevadores, no hay elevadores, hay guías, que pueden facilitar el acceso o no, ¿no? También los temas de comunicación, que son asuntos relevantes para la puesta en común, por supuesto, ¿no? Y la otra categoría, que son los elementos básicos del currículum, ¿no? Que son, pues, los contenidos, los contenidos temáticos, son los objetivos o las metas que se pretende alcanzar, o bien incluso los metaobjetivos, porque aquí ciertamente dentro de un plan y programa te ponen objetivos muy concretos, pero siempre un plan y programa o incluso un profesor tiene un metaobjetivo, que es el que se alcanza más allá de los pasos secuenciados que establece un plan y programa, ¿verdad? Bueno, entonces las actividades y la evaluación. ¿Sí? Esos son los elementos básicos de un currículum donde se puede establecer cierto tipo de adaptaciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las adecuaciones curriculares no significativas que ya habíamos identificado? Pero bueno, vamos a ampliar un poquito más esto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues a todas aquellas acciones que no modifican de manera sustancial el programa de estudios oficial. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer lo que quieras para una mejor facilitación en el proceso de aprendizaje, incluso en el proceso de enseñanza, porque acuérdense que es un bueno, esto es un buen matrimonio, ¿no? Entre la enseñanza y el aprendizaje. Es un binomio indivisible.
dentro de un escenario académico escolar. Entonces, aquello que no modifica en el plan y programa, no importa lo que tú hagas, si hay algún ajuste en particular, si imprimes un sello en particular, pues no importa, ¿no? Puedes hacer todas las modificaciones que desees y estarían y ubicadas dentro de la dimensión de adecuación curricular no significativa. Ya decíamos hace un momento que incluye pues la metodología, los procesos evaluativos, pero no los cambios de objetivos o de contenidos, ¿no? Dentro del que ya establece el programa oficial, ¿no? Todos estos ajustes ya reiteramos que están en función de las necesidades que presentan los alumnos, estas necesidades que son identificadas por cada uno de los profesores. Ahora, ¿cómo haríamos más o menos una adecuación dentro del proceso de la planificación? ¿Verdad? Esto es de manera muy general, es como un ejemplo. Claro que ustedes a la hora de estar en la práctica e identificar alguna necesidad, sea especial o no sea especial, sea general, sea particular o individual, pues ustedes podrán tener, digamos, una idea muy cercana a este proceso de adecuación. Entonces, por ejemplo, como facilitar el material visto en clase, facilitarlo en fotocopia, esa es una adecuación a la planificación. Dar trabajo extra en algunas asignaturas complicadas, ¿verdad? Digamos que permita una simplificación de este proceso, ¿no? Que de suyo ya es complicado, ¿no? Este proceso de aprendizaje es complicado en sí. Si nosotros los desglosamos en cada uno de los elementos, nos vamos a dar cuenta que pues incluyen, es multifactorial, ¿no? Un proceso de aprendizaje es multifactorial. Aquí el asunto es que la responsabilidad recae en el profesor y más en los profesores de preescolar, que son los primeros con los que el individuo se enfrenta, bueno, enfrenta entre comillas, más bien con los primeros con los que se encuentra, y a partir de ahí la responsabilidad está en el impacto psicológico que un profesor de preescolar cause en un niño para incluso marcar un destino académico, ya sea de manera exitosa, moderada o con ciertas áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, entonces, trabajos extra, permitirle el uso de letra que le parezca más adecuado o más accesible, con el que se sienta más cómodo, utilizar incluso como estrategia las tutorías de los compañeros, ¿no? Utilizar a los compañeritos que van más adelantados, que tienen, digamos, un ritmo más acelerado de aprendizaje, pero bueno, podemos utilizar a los chiquillos como tutores de sus compañeritos. Fíjense, hace unos 2 años, su servidor estuvo participando en un programa de tutorías que compró la CEPIC, la Secretaría de Educación, Cultura, de Educación Pública y Cultura de aquí del estado de Sinaloa. Compró, ¿verdad?, un programa de tutoría que estaba destinado a los escuelas de multinivel, ¿no? Ahí incluían también a lo preescolar y sobre todo aquellas que se encontraban en las zonas serranas. Iban dirigidos también a los chicos de escuelas indígenas, ¿no? Y escuelas no indígenas. Dentro de este proceso, su servidor y un equipo de investigación nos dimos a la tarea de hacer las visitas in situ en los lugares para identificar si este programa de tutoría llegaba a esa escuela, ¿verdad? En qué condiciones llegaba y si estaba funcionando, ¿sí? En muchas de las escuelas donde estaba indicado que se había recibido la capacitación, bueno, como sucede en muchas otras cosas en nuestro muy querido México, pues no sabían ni de lo que se trataba este programa de tutoría, ¿sí?
cuando el gobierno del estado de Sinaloa había pagado una muy buena cantidad de dinero para hacer llegar este programa, ¿no? Bueno, no sabían ni siquiera los ATP, los asesores técnicos, ni los directores, ni los maestros, pues mucho menos los chiquillos, ¿no? Había también algunos errores en cuanto a la conceptualización de lo que era un programa de tutoría. No había un entendimiento sobre lo que era, digamos, la filosofía de un programa de este tipo para llegar a, digamos, ajustarse y a bajarse al proceso de enseñanza-aprendizaje como estrategia didáctica en la facilitación del mismo, ¿no? También nos encontramos este tipo de situaciones. Pero curiosamente, ¿no? Y ahí va lo rico de la investigación. Porque a su servidora le tocó hacer entrevistas con los profesores de preescolar, profesores indígenas, bueno, y con los de primaria también, los profesores de preescolar y con los niños. A los niños también me tocaba entrevistarlos. Curiosamente, no, las instituciones educativas que más, digamos, más habían aprendido o más habían entendido el objetivo de este programa de tutoría y que lo llevaban a la práctica con cierto grado de éxito, era preescolar, ¿sí? Era preescolar, porque los chiquillos a esa edad tienen un pensamiento lógico lineal, ¿sí? Entonces, en el momento en el que logran entender, ¿no?, cómo es la mecánica, la aplican literalmente, ¿sí? Y ahí se empezó a reportar cierto éxito. Cuando uno pensaría desde fuera que como un programa de tutoría a nivel preescolar pudiera estar funcionando, pues sí, estaba funcionando y más que en la escuela primaria. ¿Sí? Entonces, es buena estrategia utilizar a los compañeritos para que ellos mismos sean los que expliquen en sus propios términos, en su propio lenguaje, en, digamos, face to face, ¿no? De cara a cara, lo que son digamos, materiales un poco más complicados, un poco más elaborados, ¿sí? Bueno, otro podría ser, otra estrategia didáctica, digamos, podría ser ubicar a un estudiante cerca de la pizarra, donde se tenga mayor y mejor iluminación. Ese podría ser un cambio, un ajuste, ¿no? Dependiendo si considera el profesor que esto es una buena práctica, ¿no? O bien, pues, ubicarlo cerca del mismo profesor, ¿no? Sobre todo aquellos estudiantes que tienen, son, digamos, distintos o relevante en lo que es la conducta y lo que es el buen rendimiento, ¿no? Esto es, digamos, como un reforzamiento para aquellos niños que no tienen buena conducta, que no tienen buen comportamiento, saber que aquel que está cerca del profesor es el que se puede distinguir, ¿no? Digamos, como una especie de reforzamiento, ¿no? Y bueno, limitar toda la cantidad de estímulos distractores dentro del aula, ¿no? Aquí las nuevas tecnologías a veces nos han jugado en contra porque son factores de distracción muy elevados a los niveles de preescolar, sí, a esos niveles también, digamos, no queremos hablar de los niveles de mayor, más avanzados, porque ya se tiene el acceso sin restricciones a los teléfonos inteligentes, pero los chiquillos de preescolar también lo tienen, ¿sí? También tienen el acceso y pueden causar distracción. No importa que no lo porten en ese momento, pero bueno, pudiera haber alguno por ahí que pudiera llevarlo al aula, ¿no? La utilización de las órdenes claras, concisas, precisas, cortitas en lo que son las instrucciones, también apoyándose con, digamos, material visual, ¿no?
o material auditivo son buenas estrategias, ¿no? Dentro de lo que es la planificación de la adecuación. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos, vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a hablar de lo que es la adecuación de la evaluación, pero aquí sí me gustaría dar un breve paneo de lo que es la adecuación de a la evaluación. Acuérdense que aún hay digamos, instrucciones muy específicas para saber cómo hacer la evaluación de los aprendizajes, de los niveles de aprendizaje. Pero bueno, también se puede hacer una adecuación con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones tienen que ser lo más claras posibles, ¿no? Hay que asegurarnos que los estudiantes entiendan exactamente lo que van a hacer antes de realizar la prueba, ¿no? Si es necesario permitir el uso de tablas y de fórmulas o de cualquier otro material adicional, ¿no? Hay que permitírselos, no sin ninguna restricción. Podemos dividir el material de estudio en 2 pruebas cortitas, ¿sí? O incluso más, ¿no? Más pruebas, de tal manera que vaya, digamos, por aproximaciones sucesivas, diría el conductismo, ¿no? Que Maestra, disculpe. diga. ¿A los niños de preescolar también se les hace examen? ¿O nada más pura evaluación? Bueno, hay ciertas actividades que sirven de examen, entre comillas, ¿sí? No como lo entendemos de manera habitual, que es un examen escrito donde ellos responden, no, pero sí hay actividades cuya ejecución sirven para ir midiendo el índice de aprendizaje. Sobre todo, por ejemplo, en los niños de preescolar, el pensamiento matemático se les inculca, partimos del pensamiento matemático. Entonces, a través del planteamiento de problemas donde el niño tiene que identificar la solución, pero basándose en ciertas estrategias cognitivas que ya el profesor de preescolar debió haber trabajado, ¿verdad? Si lo resuelve o no lo resuelve, ya nos damos cuenta de nivel de avance. Entonces, no es una evaluación, vaya, no es un examen, pero sí es una evaluación, ¿sí? Entonces, aquí lo manejamos como una especie de prueba, pero puede ser un ejercicio, la resolución de un problema, vaya, una observación, digamos, redacción, un conteo de cuentos, bueno, una relatoría de cuentos o algo así, ¿no? Dependiendo, pero sí hay, digamos, evaluaciones sí las hay. ¿Sí? Exámenes como tal no, pero evaluación sí. ¿Sí? No sé si respondí lo que querías. Sí, muchas gracias, maestra. Profesora, Y sí, dime. es como en la planeación, en nuestra planeación de la planeación educativa, al fin en evaluación, evaluar a través del diario de campo o la observación, me parece, ¿no? Exacto. ¿O no? ¿Y ahí se evalúa el aprendizaje de los niños o no? Sí. En preescolar los niños van aprendiendo, van socializando, vaya, no está tan complicado o tan dividido las áreas de conocimiento, ¿no? Áreas de conocimiento que, como ya en la primaria, que es español, matemáticas, geometría, geografía, no, ¿verdad? Son conocimientos más compactados, pero sí se tiene que preparar para acceder a los otros niveles educativos, ¿no? Entonces, sí hay guía entre el aprendizaje, sí hay conducción, sí un niño bueno, son 2 años, ¿no? El preescolar dura 2 o 3 años, dependiendo, ¿sí? Entonces, a esa edad, la diferencia entre una y otro es abismal. Acuérdense lo que dice Jean Piaget, ¿no?
que dependiendo del nivel de maduración, o sea, dependiendo de la genética, dependiendo de si las conexiones sinápticas a nivel cerebral están marcadas, si hay un proceso en el que normal, un proceso normal de madurez fisiológica, de madurez cerebral, hay ciertas capacidades que se pueden desarrollar, ¿no? Volvemos al pensamiento matemático. Por ejemplo, un niño de preescolar solamente puede ordenar, ¿sí? Solamente puede, incluso el conteo, no, la matemática sirve para el conteo, que es la única, casi la única función que pueden hacer, el conteo, y para la acomodación, no se puede manejar más, incluso hasta el 10, 15, no, hasta el número 15. Ya las operaciones matemáticas, la suma y la resta, como tal, tienen que ir en un nivel superior, dentro del preescolar también, ¿sí? Pero llegamos en el segundo o tercer año, ¿no? Donde el niño puede sustraer, puede sumar, ¿sí? Pero como tienen un pensamiento lógico lineal, ¿sí? Ellos te pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 15. Es más, hay niños que te cuestan hasta, que te cuentan hasta el 100, pero no saben lo que están haciendo. Sí te pueden contar 1, 2, 3, y hasta el 100 se siguen, ¿sí? Entonces uno pensaría que si puede contar del 1 al 100, bueno, también puede hacer sumatorias, también puede hacer extracciones, también puede proceder a ciertos procesos, operaciones matemáticas, pero no es así. Si el niño no es capaz, por ejemplo, ¿verdad? Si tú le dices a un niño, Juanito tenía 3 canicas y en su cumpleaños le regalaron 5 canicas, ¿sí? ¿Cuántas tiene en total? ¿No? ¿Qué operación ustedes creen que el niño va a hacer? Simple y sencillamente para entender, ¿no? Que si tenía 3 canicas y le regalaron 5, pues obviamente tiene más, ¿sí? Entonces, para entender que hay una suma ahí, ¿sí? Entonces, lo que una profesora de preescolar tiene que ponerle sus 3 caniquitas de manera visual o dibujado y luego dibujarle las otras 5 para que el niño empiece a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 8, ¿sí? Pero el niño no puede entender que 3 y 5 forman un conjunto, ¿no? Y que además si ya sabe contar hasta el 100, entonces podrá saber de manera casi automática, pues que tendrá 8, ¿no? Él siempre va a empezar a contar desde el 1 hasta el 8, ¿sí? Entonces, bueno, son procesos de aprendizaje muy generales, de acuerdo al nivel de madurez del niño, porque en preescolar se trabaja, ¿no? Y que por lo tanto se tiene que ir midiendo y se tiene que ir evaluando, ¿sí? Entonces, no hay, insisto, no hay exámenes como tal, pero sí hay pruebas, sí hay evaluaciones, ¿sí? Profesora, ¿qué Que pasa? solamente la... ¿Qué pasa por clase ni tengo niños? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el niño, cuando yo hago mi planeación educativa y mi evaluación, observo que el niño, ya veo que hay niños que son más lentos de aprendizaje y se pasa al siguiente grado o no, ningún niño de preescolar reprueba, o sea, nada más se le da la recomendación al padre sobre los detalles que tiene, que hay que... Sí, sí, sí se acredita, o sea, digamos, se va pasando, se va pasando. Aquí habrá que reforzar con el papá algunas tareas que van, bueno, si estamos en condición, hablando de un niño normal, por supuesto, ¿no? Nada más que retrasadón, a lo mejor está disperso, a lo mejor le pones un poco de trabajo concentrarte, pero sin caer en ninguna patología, en ninguna disfunción,
¿sí? Porque por eso vamos a hablar un poquito más adelante de aquellos niños que efectivamente tienen alguna especie de patología, alguna especie de disfunción y que cómo vamos a intervenir. Pero si es un niño que tiene condiciones normales, se tiene que hacer la recomendación al padre de familia para que vaya reforzando en casa las áreas de oportunidad que presentó en el aula, ¿sí? Y incluso también empezar a reforzar en el aula aquellas áreas que tienen problemática, pero empezar a hacer más incisivo sobre ese nivel de aprendizaje. Sí se van a acreditar, va a pasar al segundo nivel y va a pasar al segundo nivel. Acuérdense que preescolar no solamente sirve para socializar, que es muy importante, ¿no? Adquirir todas aquellas habilidades sociales que el niño debe de tener ya como competencia antes de entrar a la educación primaria, ¿sí? Ya debe de tener todo, digamos, toda esta capacidad de interrelacionarse, de compartir, del respeto al otro, del sentido de propiedad, bueno, todo esto, las habilidades sociales, ¿no? No solamente sirve para establecer desarrollar estas habilidades sociales, sino que sentar las bases para los posteriores aprendizajes. Y también sirve para la disciplina, o sea, que el niño sepa que tiene que levantarse, que tiene que desayunar, que tiene que poner su uniforme, que tiene que estar en un espacio específico a determinada hora. Bueno, tiene que ver con la generación de hábitos, ¿no? Que también deben de estar adquiridos previos a la educación básica, pero sí hay una especie de preparación, ¿sí? Entonces, por eso se va permitiendo el avance del niño. Si entró un año, 2 años o 3 años, pues se le permite avanzar de tal manera que pues, ningún niño reprueba, ¿sí? Ningún niño de preescolar reprueba, ¿no? Sí hay recomendaciones, por supuesto. A lo mejor tú como profesora podrías decir, mira, profesor, o perdón, mira, maestro, oh, padre de familia, tu niño tiene estas áreas de oportunidad, ¿no? Debes de reforzársela, pero muchas veces debemos recomendar atenciones especializadas, ¿no? A lo mejor algún profesor que pueda, de educación especial, que pueda guiar ese aprendizaje y que pueda instruir al padre de familia en cómo ayudar al niño, ¿verdad? Maestra, Mande. disculpe Sí, una pregunta ahorita que está tocando lo de educación especial. ¿Cómo saber o dónde buscar la manera de estudiar algún diplomado para educación especial? Hay escuelas especiales. Bueno, tendríamos que la educación especial tiene que ver mucho con la psicología, evidentemente, ¿no? Con la identificación de las patologías, ¿no? Y con su tratamiento y con su abordaje, ¿no? Entonces, en la educación especial, evidentemente, tiene como objetivo diseñar las estrategias de intervención, las técnicas que nos llevan a solucionar o paliar algunos de los problemas, ¿no? Entonces, mira, educación especial, acá creo que en la UPES había especie de especialidad de educación especial, ¿no? Entonces, habrá que investigar qué instituciones de educación superior, sobre todo que tengan, que vayan de la mano con la psicología, para poder capacitarte en la identificación de las necesidades en particular que se presentan y armar los protocolos de intervención. Ya hay protocolos prediseñados, igual que en los tratamientos en las terapias en personas adultas hay protocolos de intervención que se hacen los ajustes dependiendo de los casos en particulares. En el caso de los niños, y aquí
La dificultad está en la, digamos, se me escapó la palabra, pero es como que la fidelidad, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia el tratamiento, ¿no? Que haya un interés por continuar con todo lo que es el protocolo de intervención. Entonces, no hay una aceptación de la terapia de manera prolongada, porque los niños pierden la atención de manera muy rápida. Entonces, hay que estar constantemente reagendando o revisando las actividades de tal manera que la hagas atractiva, ¿sí? Entonces, sí, aun cuando hay un protocolo de intervención, sí se tiene que hacer sus ajustes. Entonces, es cuestión de buscar, es cuestión de Maestra, buscar. Sí, mande. otra pregunta. Se me está Sí, viniendo a la mente, por eso pregunto. Por ejemplo, yo soy ya una maestra titulada de preescolar. ajá. Supongamos no tengo empleo ni nada, pero me puedo emplear en base a esperar, por ejemplo, para poder calificar a una base o algo así. A mí me serviría emplearme como maestra sombra de un niño de preescolar. Uy, sí, pero por Porque, supuesto que sí. mire, pregunto esto porque ahorita se ve como si estuviera de moda que todos los niños, bueno, la mayoría de los niños en preescolar tienen una maestra sombra. No sé si se deba a cuestiones, como dice usted, patológicas o algunas enfermedades o algo así, algunos tipos de síndrome que se están tratando. Yo he visto que están tratando de incluir a los niños en educación, no necesariamente para meterlos a un camp ni nada de eso, sino como integración. A lo mejor el niño tenga algún nivel bajo de autismo, entonces lo puedan aceptar en algún kinder de nivel básico gubernamental. Entonces, sería bueno en nuestros inicios empezar como maestro sombra de algún niño de ese tipo. Sí, no sabes el crecimiento y el aprendizaje que tú puedes obtener siendo sombra de un niño con capacidades especiales o un niño con algún tipo de problema en el aprendizaje. Aprende muchísimo. Y efectivamente, habrá que prepararnos porque esta situación de la contingencia que estamos viviendo, el confinamiento y todo eso, está destapando muchas patologías, ¿no? A partir del confinamiento, digamos, es el estímulo desencadenante para las patologías o incluso, ¿verdad? Puede situación de educación capacidad de respuesta con su personal para atender todo este tipo de situaciones. Entonces es muy, muy importante que ustedes, sí, como es que, bueno, el caso tuyo, que ya es una profesora titulada, puedas tomar ciertos diplomados de educación especial para que puedas intervenir de manera certera en el apoyo a todos estos chiquitos, ¿no? Incluso puede ser, si los horarios te permiten, puede ser sombra de varios niños, ¿no? Entonces, se va a presentar una necesidad de profesores sombra, se van también de profesores de educación especial, de psicólogos infantiles, se va a presentar una gran necesidad. De hecho, ¿verdad? El psicólogo se está repuntando como uno de los especialistas de mayor demanda y a partir de que digamos esta contingencia finalice, se van a empezar a demandar mucho más. Entonces, sí, sí puedes hacerlo, ¿no? Incluso como una estrategia de autoempleo, ¿verdad? Miren, y en la medida en la que uno se va desempeñando con éxito, si tú eres una profesora o una sombra
de un niño, o profesora sombra, de un niño especial, y tienes éxito. No, se pasa de padres a padres se va pasando, digamos, la eficiencia y la calidad de la atención, ¿sí? Y resulta una muy buena fuente de ingreso. Sí, resulta muy bueno, porque bueno, a final de cuentas, y más en esta edad, los papás hacen todo por los niños, todo, ¿sí? Entonces, sí lo puedes hacer. Luego nos pasa un más o menos por una sesión. Ah, sí, claro que sí. Como por dónde va la cosa, ¿verdad? Claro. Sí, para saber. Sí, No, sí, porque pero, ajá, lo que dime. pasa es eso, así como dice usted, que después pasando la contingencia, sí es cierto, va a haber un repunte, porque yo lo he Sí. visto en mis hijos, el encierro sí llega a ser como, se pudiera decir, un poco dañino para las emociones y todo eso de los niños. Es desquiciante, sí, Sí, es hasta desquiciante para uno. para uno, imagínate para los niños, porque ellos tienen, digamos, un ritmo de vida, ciertas actividades que le dan orden, a su existencia, ¿sí? Cuando les cambiamos el paradigma, ¿no? El paradigma de vida, el esfuerzo psicológico que esto implica es muy intenso, muy, muy intenso. De repente podrías decir, bueno, pues no pasa nada, mira, aquí no podemos, tenemos actividades, los entretenemos, hacemos las cosas, pero no, no. El ser humano busca la libertad, y no solamente la libertad de pensamiento, sino la libertad de ir y venir, de entrar y salir. Vaya, no estar confinado a un espacio, ¿sí? Eso, insisto, es estímulo desencadenante de N cantidad de problemas, muchos problemas, ¿no? Entonces, ahí es una área de oportunidad que hay que aprovechar, pero por supuesto que tenemos que estar preparadas, ¿verdad? Y capacitadas para intervenir, ¿no? Y poder, pues, tener, digamos, una función social para el restablecimiento de la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes del confinamiento, ¿verdad? Y antes de esto de la pandemia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si les parece, continuamos, ¿no? Entonces, estábamos con dividir eh, dividir si habrá que, las actividades que nos van a dar la evaluación, pues en pequeños pasos, ¿no? Otorgar puntaje a esos pasos cuando se realizan de manera correcta, ¿sí? Yo aquí me acuerdo mucho de mis profesor de estadística de la preparatoria, donde siempre le alegué, ¿no? Que si a final de cuentas el resultado no era el mismo, pero que el proceso que había seguido era el adecuado, ¿sí? A lo mejor me equivoqué al utilizar la calculadora, ¿verdad? Me equivoqué en una sumatoria, en una resta. Ay, sobre todo esto de las integrales y las derivadas. Ay, que yo no sé para qué, fueron mi coco en la preparatoria. Yo le decía, y como pues, ¿para qué me va a servir? Y que decía, yo no voy a ser arquitecto, no voy a ser ingeniero, ¿para qué me va a servir? Entonces yo siempre alegaba de que el proceso estaba correcto. No era el resultado que esperaba, pero el proceso estaba correcto. Sí, entonces que al menos merecía cierta parte de la calificación de ese ítem. Digamos, si ese ítem valía 2, pues póngame un 1, ¿verdad? Porque no llegué al resultado correcto, pero sí hice los pasos adecuados. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Otorgar un puntaje a los pasos que se realizaron de manera correcta, aunque no se llegue a los resultados que se esperan, ¿sí? Por ejemplo, dar un tiempo adicional si es necesario para la realización de estas actividades, por ejemplo, para la resolución de problemas en los niños de preescolar, ¿sí? Si tú estás evaluando el pensamiento matemático con la construcción de un problema que el niño tiene que resolver, ¿verdad? Bueno, habrá que darle todo el tiempo que ocupe
para poder entender en primer lugar, ¿no? ¿Qué operación tendrá que hacer si es suma, si es resta, que básicamente son sumas y restas nada más. Pero maestra, sí, los mande. Bueno, sobre todo los niños que tienen capacidades diferentes. Pues un niño autista, pues los niños autistas son muy inteligentes y casi siempre son los primeros en que terminan de realizar un examen. Sí. Pero los niños hiperactivos, los niños que tienen cierta capacidad, bueno, que tienen capacidades diferentes, excepto los autistas, sí, ellos, sobre todo, darles ese tiempo adicional. Sí. Pienso yo. Hay que identificar, fíjate, aquí habría que identificar, Laura, si es un niño con hiperactividad o es un niño muy, muy activo, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Un niño hiperactivo entra más o menos, vaya, es como tipo en la línea de la patología, porque un niño hiperactivo le cuesta concentrarse, le cuesta llevar a término una actividad. No las llevan, saltan de una cosa a otra, y por lo tanto no terminan las actividades. ¿Sí? Es como, ahora, ellos como necesitan una atención más personalizada. Los hiperactivos. Maestra. Sí, mande. Los muy activos no, ¿eh? Los muy activos lo que necesitan Siento yo que es como una línea muy delgada entre la hiperactividad y un niño muy activo. Porque ya me sucedió a mí. La maestra del kinder de mi niño decía que era hiperactivo y la psicóloga le hizo el examen y todo, todas las pruebas, y dijo la psicóloga que no era hiperactividad. Es muy activo el niño, mucha energía además, pues. Entonces, suele pasar que a lo mejor como maestra uno se puede equivocar y decir es un niño hiperactivo, pero en realidad a lo mejor no estamos evaluando más que lo visual. Y en base a ello podemos dar nuestro diagnóstico, pero la psicóloga es la que determina, creo yo, eso. Pero sí es súper delgadito, pareciera hiperactividad, pero no lo es. Fíjate que aquí el problema que hemos tenido en, digamos, categorizar de manera muy rápida a un niño como hiperactivo es la socialización del término, ¿no? Como hiperactividad, en realidad, cuando decimos hiperactividad, la mayoría de las veces estamos hablando de un niño muy activo, ¿sí? La hiperactividad como, digamos, patología o como conducta normal, incluso el término estricto es hiperquinesis, ¿no? Entonces deberíamos de decir, para hacer la distinción entre un niño hiperkinético y un niño hiperactivo, porque, insisto, aunque la hiperactividad entra dentro de una categoría de síndrome, desde la psicología, es un síndrome, ¿no? Pues se socializó demasiado, ¿sí? Entonces se utiliza como sinónimo de mucha actividad, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que tener mucho cuidado en categorizar a un niño como hiperactivo o como muy activo. No, si es hiperactivo, verdaderamente si es hiperkinético, ¿verdad? Que tendrá que ser a través de un diagnóstico psicológico, ¿sí? O si es muy... Sí, maestra. Son niños que ya traen un diagnóstico, son niños que ya... incluso hay niños que ya traen medicamento. Esos niños ya traen un medicamento y a la hora de cuando se les aplica el examen y eso, los niños tienen que estar... porque muchas veces se les olvida al papá darle su medicamento. Sí, sí, la verdad. Sí. Sí, entonces, bueno, si ya hay una clasificación de hiperquinesis, pues bueno, con mayor razón, ya vamos a saber que una de las características del síndrome es el saltar de una actividad a otra, entonces es posible
que esta actividad evaluatoria se segmente por partes para que el niño pueda realizarlo. O sea, una partecita ahorita y luego vaya a hacer otra cosa, o otra partecita en otro momento, y ya sabes que va a andar del tingo al tango, digamos, ¿no? Y cuando son muy activos, que no hay un diagnóstico y que no hay hiperquinesis, solamente necesitamos establecer reglas de comportamiento. A lo mejor puede ser que a ese chiquito que está muy activo haya comido mucha azúcar, ¿sí? Muchas veces eso es por la alimentación, que vienen, pero como el demonio de Tasmania, ¿verdad? A hacer revolución, pero que no tiene ningún problema a nivel cerebral, a nivel psicológico, ningún problema, nada más tienen muchísima energía. Por ¿Sí? ejemplo, Entonces, me ha pasado sí, me ha pasado sí. ahora en el confinamiento, mi hijo es muy enérgico, de más. He tratado de medir azúcares, que no coma tanta galleta ya después de tales horas y todo eso. Para el niño le hace falta la actividad física para cansarse. Entonces, para mí el confinamiento sí ha sido muy pesado en ese sentido, que son las 11 de la noche y no se quiere dormir, o despierta muy temprano a desayunar. Entonces, ha sido demasiado pesado en ese sentido que no hay actividad física. Antes ya tenía su rol, así como comentó usted hace ratito, ya tenía su rol a la escuela, llegar, pues comer, descansar, empezar a hacer tareas, jugar, hacía siesta. Desde que empezó el confinamiento no hace siesta el niño. Entonces, es súper pesado y sí, en cierta medida pienso yo también soy de la idea de esos padres de que hay que medir los azúcares, los dulces, todo eso, porque sí sirve. Sí, mira, Profesora, sí, adelante, adelante. profesora, yo creo que, bueno, ahorita hablando, escuchando a mis compañeras que apenas está entrando a todo lo del... Nosotros no nos están especializando en toda esta cuestión de saber diferenciar los problemas que traen los niños psicológicos. Yo creo que en la reforma educativa debería de haber agregar un psicólogo en cada una de las escuelas para que ellos puedan Ya identificar anunciaron, Mirza, para, ¿Quién me habla? anunciaron ya para el nuevo ciclo escolar según unas materias nuevas y nuevos métodos de trabajar para los maestros. Pues, acá en Sonora está USAER. No sé si lo ha escuchado, maestra, usted. A ver, USAER. sí, aquí también hay. Ajá. Sí, en Estados Unidos. Sí hay, sí existe. Sí, de repente uno siente como que demasiada responsabilidad en digamos, en la identificación de lo que es normal a lo que no es normal, ¿no? Y sobre todo como profesora de preescolar, sí es una gran responsabilidad y a veces dices, ay, carambas, si me toca un niño hiperkinético, si me toca un niño autista, si me toca un niño depresivo, si me toca un niño con agresión, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Estaré preparada para? ¿No? ¿Estaré en condiciones? No, de hecho, tú vas a estar preparada para identificar que algo anda mal, ¿sí? A lo mejor no podrás darle el nombre, pero de que algo anda mal lo vas a poder identificar, ¿sí? Ahora, las instituciones de educación tienen la obligación de, digamos, proporcionar el apoyo al profesor para el encauzamiento de ese tipo de niños, ¿no? Porque bueno, no, si bien la psicología forma parte, digamos, el programa está matizado con la psicología, pues no son psicólogas, ¿no? Entonces ahí dices tú, pues ¿cómo lo hago? ¿Sí? Si mi formación no es de psicóloga, pues puedo identificar, pero no puedo intervenir, ¿sí? A lo mejor puedo ser coterapeuta, eso sí lo pueden hacer perfectamente, pueden ser coterapeutas, ¿sí? Cuando un psicólogo haga, digamos, diseñe un protocolo de intervención y necesite un coterapeuta dentro del escenario, digamos, áulico, escenario áulico, ¿no? Pero pues ustedes no tengan
reparo en pedir apoyo, o en pedir capacitación, o en pedir auxilio, y decir, oigan, tengo un niño autista y no sé cómo tratarlo, ¿sí? O sea, o me ayudas y me dices, me capacitas y me dices cómo lo hago, ¿verdad? O este niño que reciba educación especial por parte del psicólogo de la institución, o bueno, con el padre de familia que ya traiga, digamos, todo un diseño de intervención, ¿sí? Entonces, sí es muy importante porque después de los papás que pasan mayor tiempo con los niños son los profesores, ¿sí? Entonces, de repente es imposible que no te involucres en lo que el niño siente, lo que el niño piensa, lo que el niño dice, ¿verdad? Entonces uno va identificando, es más, te enteras de la dinámica familiar, te enteras de la familia extendida, te enteras de los vecinos, te enteras que comió, que no comió, en fin, una serie de situaciones en las que es imposible que no te involucres de manera emocional, ¿sí? Y más porque a esa edad que son niños y son carismáticos, son encantadores, hay niños encantadores, otros no tanto, pero sí, la mayoría son bastante encantadores, entonces te puedes subyugar, ¿sí? Pero no hay que perder de vista la objetividad, ¿sí? Entonces, entender, decir, bueno, no soy psicólogo, aunque podría serlo, ¿verdad? Necesito buscar apoyo, necesito buscar capacitación, ¿sí? Ahora, vuelvo a lo que nos compartías, compañera, con el comportamiento de tu niño ahora en el confinamiento. Miren, mucho mucho de esa energía y esa mucha actividad de los niños tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Los niños tienen un sistema nervioso excitado, activo, muy activo, ¿sí? Entonces hay que calmar ese sistema nervioso excitado, ¿sí? En la medida de lo posible, procura incluir dentro de su dieta diaria todo lo que es verduras verdes, ¿sí? Todo lo que tenga potasio y magnesio. Y el potasio y magnesio vienen en todo lo verde, ¿sí? Acelgas, espinacas, brócoli, chayote, jote, todo lo verde tiene magnesio y tiene potasio. Estos dos en conjunto, las dos, ¿no? No, o sea, por separados no funcionan, funcionan juntos. Este también es un buen matrimonio. Esos tienen la función, magnesio y potasio tienen la función de inhibir el sistema nervioso, tranquilizarlo. Cuando su sistema nervioso de tu niño esté tranquilo, es cuando va a poder dormir. Sí, es cuando se va a poder sentar, ¿no? E incluso a comer, sentar, a ver de manera tranquila, pero es cuando va a poder dormir. Entonces, te digo en la medida de lo posible, porque hay muchos niños que no les gustan las verduras, ¿sí? Pero pues también puedes incluir las frutas verdes, ¿no? Las de color verde, hay manzanas de color verde. Entonces, a ver cómo le haces, pero que con frutas y verduras verdes, porque son las que tienen mayor potasio, mayor magnesio. Y eso va a inhibir el sistema nervioso de tu niño y va a poder tranquilizarse. Esto también hay que pues recomendarlo a los padres de familia de los niños que son muy, muy activos, porque ¿qué es lo que más quiere consumir un niño? Pues los dulces. Y los dulces es como una inyección de adrenalina y andan, ¿verdad? Pero sí, desorbitados, brincando, corriendo, gritando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que sacar esa energía, ¿sí? Entonces, hay que estar insistiendo en que se regule la alimentación, se regule la cantidad de azúcar que se puede consumir, ¿no? Se supone, fíjense, se supone
que el cuerpo solo ocupa 5 gramos de azúcar. 5 gramos. ¿Sí? Esto es una cucharadita sopera de azúcar. Es todo lo que ocupas para poder funcionar bien, ¿no? Imagínate, cuéntale a tu hijo la cantidad de azúcar que se toma en los dulces, en los helados, en el refresco, o si no refresco, las aguas frescas, ¿no? Entonces, consumimos muchísimo más de la cantidad que el cuerpo ocupa, ¿no? Entonces, de alguna manera se tiene que metabolizar y las consecuencias o los efectos del consumo del azúcar es esa, ¿no? Nos los vuelve demonios de Tasmania, los condenados chamacos, ¿verdad? Y el desgaste viene para el padre de familia, para la mamá, los hermanos mayores, para los profesores. ¿Cómo puedes controlar a un niño que tiene excesia y que además te va a venir a impactar en la dinámica grupal? ¿Sí? Porque va a ser estímulo desencadenante del resto de los niños. ¿Sí? Entonces se tiene que establecer cierto grado de disciplina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pues controlando el sistema nervioso de los niños, ¿sí? Cuando se trata de la alimentación, por supuesto, ¿no? Cuando ya hay una patología, como la hiperquinesis, pues bueno, ahí sí tienes que, como decía Laura, el medicamento, estar pendiente que el medicamento esté en las dosis correctas y a la hora correcta, porque si no te va a sacar fuera de balance, ¿verdad? Bueno, entonces, ya decimos tiempo adicional, ¿no? Utilizar los reactivos o las actividades o las preguntas de respuesta muy corta, muy concisa, porque ellos tienen un proceso de pensamiento o de razonamiento lineal. Lineal. Ellos no entienden dobles sentidos, no entienden a futuro, ¿sí? Es el aquí y el ahora, ¿no? Lineal. Y bueno, solo una actividad por día, que ese es también otro asunto relevante. No se pueden evaluar 2 actividades, una por día es suficiente, ¿sí? Entonces, todos esos ajustes tú los puedes, están dentro de tus, digamos, margen de movimiento que te permite la adecuación curricular, ¿sí? Entonces, te puedes mover, ¿no? En esos ámbitos, ¿sí? Bueno. A ver, ¿cómo vamos? Ok, miren, este ya sería otro tema. ¿Les parece si lo podemos dejar hasta aquí? ¿Qué les parece? Porque este es otro tema que me gustaría. Maestra, Mande. disculpe, yo le iba a preguntar sobre la tarea en la actividad B de la segunda unidad. Está un video sobre pues las clases, ¿verdad? A los alumnos. Ahí nada más vamos a definir qué es lo que está, las situaciones que estamos viendo con cada presentación, porque hay una que, pues, obviamente los niños no ponen atención, se oye mucho barullo. Vamos a definir la situación que se está viviendo, lo que se puede hacer y qué es lo que se puede destacar de la otra situación donde pues ya ellos están participando y poniendo atención y todo eso. Sí, tienes que identificar la secuencia didáctica que está siguiendo el profesor al frente del grupo, ¿no? ¿Cuál es la secuencia didáctica y cuál es el impacto que tienen los alumnos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que o si es efectivo o no es efectivo, no. Y también te vas a dar cuenta qué errores está cometiendo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y miren, tengo 2 días sin celular, una disculpa si no les he contestado WhatsApp. Se me mojó mi celular y es contra el agua. Es el iPhone X, malísimo, malísimo salió, muy mal. Estaba yo lavando la losa y se vertió un poquito, se salió un poquito del agua, mi celular entonces se mojó poquito, la base se mojó. Pues ya el touch ya no me funciona, batalló mucho. Ahorita no saben ustedes
los malabares que tuve que hacer con el celular para poder buscar dónde estaba la clave de la conferencia, ¿verdad? Ya lo metí en arroz a ver si me lo salva, pero pues bueno, ese es el motivo por lo cual no les he contestado los WhatsApp. Entonces, ahorita lo que hice fue que lo vinculé con la computadora, ¿verdad? Entonces, que si eso sí lo logré hacer y les estuve contestando ahorita. Entonces, mis disculpas por no haber contestado WhatsApp, pero sí, eso vamos a hacer. Mande. Maestra, yo tengo una duda. En la actividad A de la unidad 2, viene que hagamos un reporte de lectura. El reporte de lectura lo vamos a hacer de los temas de la unidad 2. Sí, y ahí están las preguntas. Ajá. Sí. Se las vamos a agregar entonces, le vamos a hacer el reporte de lectura de esos temas y le vamos a agregar las preguntas y las vamos a responder. ¿Qué otra cosa le iba a preguntar? Vamos a, igual, ¿va a manejar 5 cuartillas o cuántas cuartillas para el reporte de lectura de los 4 temas? Los que te den. No, Okay. las cuartillas que te den. Son libres, ¿no? ok. Pero son 3, son 3 temas. Son 3 temas. No, yo esperaría un reporte de lectura más o menos, esperaría más o menos como unas 5 cuartillas, porque son 3 temas. Okay. ¿Sí? Pero es libre, depende de tu capacidad de síntesis, depende. ¿Sí? Ok, sí, muchas Entonces, gracias. no hay límite ni mínimo ni máximo. Otra pregunta. La unidad 1 todavía no la ha calificado, ¿verdad? ¿O solamente es a mí? No he avanzado en eso. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno. Maestra, en la actividad, perdón, ¿tiene links de lectura o no entendí bien lo que preguntó la compañera? ¿Tiene links para lectura o nosotros vamos a buscar? No, ustedes tienen una bibliografía, incluso tienen los documentos. Yo subí los documentos donde pueden consultar, ¿no? Ahí están. Incluso también arriba están los videos, están en los materiales, ¿no? Completos. Entonces es cuestión de que lo descarguen, ¿no? Pero acuérdense que pues esta modalidad te permite como es autogestiva, te permite la búsqueda y la consulta de otras fuentes de información. Entonces, tú puedes buscar por tu cuenta, nada más que la única condición es que tú me pongas en las referencias de cuál es el documento que estás consultando, el autor que están consultando, pero hay bastante bibliografía, no se dice bibliografía porque no son libros, o no todos son libros. Hay bastantes referencias en la plataforma, ahí les puedes consultar. Digo, si no quieres perder tiempo en la búsqueda, pero igual si tú quieres andar buscando por tu cuenta, busca. Bueno. Entonces, pues si no hay más comentarios, nos veremos el próximo viernes con el favor de Dios. Maestra, mande. En dado caso de que tengamos algún error en la tarea de unidad 1, sí nos va a dar algunos días para rectificar. Claro que sí. Claro que sí. Yo les voy a dar oportunidad. Si hay observaciones, si hay algo que corregir, que no corrijan. Por eso no puse candados, o sea, está libre. Si se dieron cuenta, no hay candados en cuestión de las fechas, porque tú lo puedes volver a subir si hay algún ajuste o quieres mejorar tu calificación o hay alguna observación que quisieras atender, sí hay, o sea, tú puedes trabajar incluso hasta todavía la siguiente semana, todavía una semana más. Se puede hacer ajustes, ¿sí? Así que no te preocupes, sí va a haber tiempo de... Las tareas de la segunda unidad, todo normal, porque pues nos introducíamos a la unidad 1, actividad B y nos mandaban
unidad 2. Entonces, todo normal en la unidad 2. Lo que viene ahí es lo que vamos a hacer. Sí, eso es lo que va a hacer. Son 2 actividades, A y B, nada. Nada más, sí. Así es. Sí, sigan las flechitas que están en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Que te permiten avanzar o atrasar. Sigan esas flechitas, porque si te vas con las ligas están como que te redirigen a otra parte, ¿no? Entonces, lo más seguro es manejarse con las flechitas. Es una recomendación. Ok, gracias. Profesora, este pago nos va a comprar la otra clase, es que no lo escuché, dijo. El de ¿Perdón? adecuación curricular. El que está ahorita en la pantalla de las estrategias para trabajar, ¿esa la va a compartir la siguiente clase o...? Sí, lo vamos a trabajar la siguiente clase, sí. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, pues, hasta aquí nos quedamos. Buenas noches, descansen, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Ay, se escuchó un bebé.